Dicho esto, le doy la bienvenida a Carlos Anderson, congresista no agrupado y precandidato presidencial de Perú Moderno. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Hace estás? tiempo Un que no te placer. veo. Uy, hace años, sí. Sí. Desde que iba por las cabinas de PBO ahí, No, no, y ¿no? en Willax también te he visto en algún Willax, momento. Sí, en sí, Willax, sí. exacto. Bien, ya será motivo para que vuelvas No, con el tío Philip en algún momento. impresionado por las instalaciones que tienen, ¿eh? La verdad que Sí, fantástico. sí, los hermanos han hecho sus Felicitaciones. ahorros y lo han hecho bien. Sí, sí. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Primero, ¿qué te pareció el triunfo en Alemania? Algunos dicen que ha ganado la extrema derecha al final, aunque ciertamente los conservadores son los que han ocupado el primer puesto. No, mira, ha ganado la CDU, que es un partido dentro de lo que se llama el mainstream, o sea, dentro del espectro político, digamos, alemán. Está a la derecha, evidentemente, pero lo que yo creo que es preocupante, por supuesto, es el crecimiento de esa ultraderecha, ¿no? El AfD, ¿no es cierto? Alternativa por Alternativa Alemania. sí, AfD justamente. Con la señora Keitel, Alice, Deutschland. Alice Keitel o es algo así, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, en general hay todo un movimiento en Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Digamos, si quieres tú, de rechazo extremo a lo que se había visto antes, ¿no? Que es el tema de la inmigración desbocada, sobre todo la inmigración que, digamos, de alguna forma no conversa con los patrones culturales, digamos, de varios países. Te lo digo, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña también, ahí está surgiendo nuevamente el partido de Farage, que es un partido también de ultraderecha, en el sentido de que buscan la expulsión de todo tipo de inmigración. O sea, ya no es ni siquiera, oye, hay lo que se llama la inmigración inteligente, es decir, la inmigración de aquellos que pueden traer algo y ayudar, digamos, al desarrollo del país, sino simplemente no me gusta la inmigración porque yo soy distinto, porque soy pues British, aunque si tú haces el análisis te das cuenta de que ser británico es una cosa muy muy amplia, Además, que ¿no? son pocos ¿Sí? cada vez más los que podrían decir que son químicamente No, british puros, ¿no? es que nunca ha existido lo de químicamente puro. O sea, la vez pasada leí un artículo interesantísimo que demostraba que apenas el 40%, digamos, del contenido ADN de cualquier británico, así, de manera libre albedrío, tú encontrabas 40% más o menos es británico, de las Islas Británicas, y el resto son de todos los flujos de inmigratorios a lo largo de siglos que ha experimentado Gran Bretaña. Así que eso ya sabemos de que raza pura no existe, ¿no? A ver, Carlos, sin embargo, algo mal debe haber hecho el establishment, o algo mal debe haber percibido la gente que ha hecho para que empiecen a surgir estas olas de radicalismo hacia la derecha, como dicen algunos, ¿no? De ultraderecha, como lo han llamado otros. Si hay que hacer un reconocimiento de errores, ¿cuáles deberían ser para que la gente esté harta de este tipo de manera de pensar o de gobernar incluso? Lo que sucede es lo siguiente, mira, no es la primera vez, o sea, el mundo va como en un péndulo, ¿no? Desde movimientos, digamos, muy de izquierda que después fracasan y generan respuestas también extremas. Por ejemplo, si tú ves el mapa de Alemania, donde ha tenido un éxito brutal, digamos, la extrema derecha, es justamente donde antes existía comunismo. Es decir, la respuesta de quienes vivieron las desgracias del comunismo y el socialismo, ¿no? Es sencillamente decir, me voy, o sea, totalmente a lo opuesto, ¿no es cierto? El problema está en que eso opuesto, ¿no? Es de manera maximalista. La democracia exige justamente entender al otro, tener consensos, construir a partir de las diferencias, ¿no? Los movimientos ultranacionalistas no aceptan diferencias de ningún tipo, ¿no? Tanto los de izquierda Sí, como los de derecha. tanto los de izquierda como los de derecha, Porque hay ¿no? nacionalismo de los dos lados. Pero por supuesto, claro, claro, y ambos son equivocados. Vende mucho el nacionalismo, pues, ¿no? Sí, claro, el nacionalismo mal entendido, ¿no? El nacionalismo chauvinista, el nacionalismo, como te digo, que afirma lo propio, ¿no es cierto?, como si fuera realmente algo espectacular y no simplemente porque es diferente, nada más. Nosotros, por ejemplo, todavía no llegamos a entendernos bien como peruanos. No tenemos lo que por ahí un sociólogo muy conocido, Benedict Anderson, ¿no? Nada mío, pero él es el autor, digamos, de este libro, que es el estándar, que él habla de una comunidad imaginada, ¿no? Que es la base de los nacionalismos. O sea, en la medida en que nosotros nos imaginemos como una comunidad que comparte una serie de valores, que comparte una serie de características, una historia, etcétera, en ese sentido, digamos, somos nación.
Y nosotros somos una nación en formación en ese sentido. Otras pues, que tienen muchísimo más tiempo, tienen su sueño compartido, su comunidad compartida, pero por exclusión, ¿no? Del otro. Ahora, Carlos, ¿qué significa, sin embargo, ya en términos reales, este triunfo de los conservadores en Alemania? Creo que los conservadores que han ganado versus Alternativa para Alemania no Sí. necesariamente se van a poner de acuerdo. Creo que entre ellos hay serias diferencias incluso. Mira, hace años que la extraordinaria democracia alemana, ¿no? Está en problemas. Desde el liderazgo pues, fortísimo de Angela Merkel, donde además también coincidió con un periodo, digamos, de afirmación de Alemania como líder de la comunidad europea. Desde que ella se fue, un poco como que la sociedad alemana ha ido de tumbo en tumbo porque no ha encontrado un liderazgo así de fuerte, así de carismático, así de admirado como el que tenía Angela Merkel, ¿no? Y en general, en realidad, si tú miras en el mundo, hay una crisis de las democracias. Y parte de esa crisis de la democracia tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos han dejado de tener el papel que habían tenido antes del surgimiento de las redes sociales. O sea, hoy en día, te pones a pensar, ¿no? ¿Quién se va a un comité a discutir sobre política? Nadie. O sea, la gente lo hace en las redes, ¿no es cierto? Entonces, el papel monopolístico de monopolio que tenían los partidos políticos, de ser el trasvase de las preocupaciones ciudadanas, ¿no es cierto?, hacia propuestas de gobierno, etcétera, ha dejado de serlo. Y eso ha debilitado a los partidos políticos en todas partes del mundo, incluido en un país como Alemania, donde los partidos pues son tan institucionales, ¿no?, que cada quien tiene, por ejemplo, su propia fundación y ideologías bien claras y cosas por el estilo. Vamos al camino, creo yo, hacia un mundo de ideologías suaves, ¿no? Donde justamente va a tener que haber, digamos, entendimientos para que, en este caso, el CDU pueda hacer gobierno. Hay todavía un sentimiento de Trump exclusión. ha celebrado la victoria de CDU y la de Sí. Alternativa por Alemania. O por lo menos el tuit que ha escrito es bastante, da la impresión de que está bastante feliz con el tema. Aunque el líder de la CDU ha dicho claramente que básicamente ve a Trump como un peligro, ¿no? Y lo ha dicho claramente. O sea, no hay que engañarnos, dice, desde Europa. Está claro que aquí en estos estamos Ha dicho que realmente... el Estados Unidos del 45 no es este mismo Estados Unidos. Exacto, por supuesto, porque el Estados Unidos del 45 era un líder global que quería justamente encabezar, ¿no?, todo el movimiento por la democracia en el mundo. Este nuevo Estados Unidos bajo Trump lo que quiere es afirmar la primacía de los Estados Unidos, convertirse nuevamente en el hegemón, como dicen, ¿no?, del mundo, en su lucha por la supremacía con China. Y lo está haciendo de una manera, la verdad, salvaje, ¿no? Desconociendo todo tipo de tratado internacional, toda norma, haciendo algo además también bien extraño, ¿no?, que es a los amigos los golpea. A los aliados los golpea, porque Ucrania hasta hace poquito era su aliado, ¿no es cierto? Era Estados Unidos había dedicado... Era aliado de Biden, no era aliado de Trump. No, perdóname, porque entonces, ¿cómo es que se aprobaron todos los recursos hacia Ucrania? ¿De manera unipartidaria? No, o sea, la voluntad de la democracia norteamericana se expresa en su parlamento. Carlos, lo que pasa es que me parece que hay una diferencia entre el Estados Unidos del 45 y esta situación. Es una diferencia, a ver, en el contexto. En el medio no había un pensamiento woke, a ver, ¿no?, que era más o menos predominante en Europa. Es decir, no existía una Europa que trataba de pensar, por ejemplo, que había que tener fronteras abiertas al punto como existe hoy día en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etc. No había un pensamiento de igualdades en términos de lo que algunos llaman privilegios para ciertas comunidades transgénero o de una igualdad mal entendida entre hombres y mujeres. Eso no existía, esa cosmovisión no existía en el medio. Y Trump, de alguna manera, con errores, como tú bien lo has dicho, y las formas de Trump a veces son demasiado violentas, para decirlo de alguna manera, tiene que ver, hay mucha gente que se siente cercana a él porque este pensamiento woke le ha
llegado a la coronilla a varias gente. Sí, a ver, aclaremos las cosas, por ¿no? favor. Aclaremos las cosas, bien. Me parece, para comenzar, me encanta que me hagas preguntas de carácter internacional. Hace años que Porque no... tú eres un experto en el Sí, tema, bueno, has vivido en Europa bastante tiempo, además. Pocas veces me tratan de esa manera aquí en el Perú, pero agradezco justamente las preguntas, ¿no? El caso norteamericano lo conozco pues a morir, yo no solamente por haber vivido ahí, sino porque además también mis hijas han crecido allí, Claro. nacieron en Londres, pero han crecido en Estados Unidos y he visto el proceso, ¿no? Y efectivamente, durante las últimas 2 décadas, ¿no? Las izquierdas democráticas, ¿no? Se fueron, digamos, a proteger o superproteger, entre comillas, ¿no? Derechos minoritarios, imponiendo una verdadera dictadura de las minorías. Dejando de ser un poco más democráticas como eran al Sí, principio. pero terminaron imponiendo una especie de dictadura de las minorías, cancelando a aquel que digamos que pensaba diferente, ¿no? Si tú decías algo, algún comentario, de inmediato te caían encima, le digo, porque con mis propias hijas lo he vivido, ¿no? Bueno, Sus en amigos Estados y todo Unidos lo y en Europa es todavía peor en algunos países. pero por supuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, esos extremos, ¿no? Como en un péndulo, siempre causan una respuesta igualmente pendular, igualmente al otro lado. Yo creo que la locura woke, porque para mí eso es una locura, lo del el transgénero, o lo que acabo de escuchar de que un grupo de transexuales quiere que el Estado le pague, efectivamente, eso se estaba viviendo en los Estados Unidos ya de manera, pues, generalizada. Institucionalizada, con recursos, y eso me parece muy bien que se corte, porque como tú lo acabas de decir, uno tiene que respetar las decisiones de los otros. En ese sentido, yo soy un liberal total. Yo también, Yo respeto, por eso que respeto pero eso. con su plata. Con su plata, o sea, que no venga a pedir, digamos, privilegio, ¿no es cierto? O sea, y tampoco que te impongan esa tontería de que hay aquí una fluidez de géneros y no sé cuánta cosa más. Mira, hombre, mujer y se acabó. Mi punto de vista, ¿me entiendes? Pero lo que sí no estoy de acuerdo, y es lo que veo, lo que percibo, es que hay mucho odio también. Entonces, en la respuesta, lo que estamos viendo, y en la respuesta local, aquí, y como en los Estados Unidos, lo que vemos es odio, ¿ya? Y el odio solamente trae odio, ¿no? Profundiza, por favor, ¿en qué sentido el odio? Claro, cuando empiezas con 50.000 adjetivos, ¿no? A descalificar al otro, tal como te descalificaban a ti, ¿no? Porque tú pensabas diferente, entonces dices, estos progres, libre progres, caviares, no sé cuánta cosa más, insulto tras insulto tras insulto, ¿no? Eso es lo único que hace generar, nuevamente, odio, ¿no? Cuando si tú tienes la razón, yo creo que quien promueve, por ejemplo, la idea tan sencilla, tan básica, de que hay un hombre, hay una mujer y en medio hay un montón de gente confundida, bueno, que es cosa de ellos, que vean cómo viven sus vidas, pero cuando empiezas con el tema ya, contra los trans, por ejemplo, ¿qué cosa es un baño trans? Oye, perdóname, un baño trans es simplemente un baño que utilizan hombres o mujeres, nada más, se acabó eso. Eso no es baño trans. Tú vas a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, ¿no? Y siempre hay un baño que es para personas, para que vayan la familia, etcétera. Pero, ¿me entiendes? Si tú te vas Sí, te entiendo. a esa guerra, entre comillas, moral, de etcétera, nomenclaturas, digamos. Mira, te pierdes en los detalles. Yo entiendo bien lo que tú estás diciendo, Sí. Carlos, y en cierto sentido tienes razón, pero deberías considerar algo. Cuando los conservadores del Perú, por ejemplo, etiquetaron el nombre de ideología de género, es decir, lo pusieron en un marco y lo entendieron con un concepto, fue una herida mortal contra esa manera de pensar, cuando la encuadraste en un nombre específico. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, por supuesto. Eso fue herida de muerte para el enfoque de género. Cuando le dijeron, no es un enfoque, esto es ideología. Ok, cuando a una persona que tiene todas estas características de pensamiento, no es una coincidencia que alguien piense así en el mundo. Yo creo que hay mucha obsesión, de verdad. Te digo, de verdad. Cuando le pones la el caso etiqueta, no es lo mismo en los Estados Unidos que en el Perú. Yo lo que veo es todo un intento por trasladar esa guerra santa ya de Estados Unidos,
trasladar acá, de verdad. No, lo escucho a Muñante en su Guerra Santa y te juro, a propósito, él tiene un programa acá, creo, Sí, ¿no? sí, tiene un Espero que programa no esté también. cobrando, porque si cobra está cometiendo un delito, ¿no? Espero que Hasta sepas donde eso. entiendo, no. Ah, ya. Eso es una cosa que tiene que tener bien en cuenta. Pero ese tipo, digamos, de todo el tiempo, ra, 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 odio, 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 sí, 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 sí. Mira, hay que tener compasión. Se supone, por ejemplo, que esta es una radio religiosa, ¿no es cierto? Donde Es una radio cristiana. Bueno, es una radio cristiana. Bueno, el cristianismo se basa en el amor, ¿no es cierto? En la comprensión del otro, etcétera. Yo no siento mucho eso. Mira, ese es un punto de vista bien sí. interesante porque normalmente le dicen eso a los cristianos. Oye, tú tienes que amar y tienes que amar todo. Todos Mira, el tenemos que amar, cristianismo ¿sí? básicamente es una cosmovisión. Para no entrar en términos doctrinales. Podemos entrar en términos doctrinales perfectamente, pero ese no es el punto de la conversación. He estudiado mucho teología y me encanta el tema, por así que supuesto. podríamos hablar a morir. Sería si genial quieres, un día pero invitarte para eso, pero con esa es todo gusto. otra discusión. Claro. Esa no es la discusión de ahora. Es una cosmovisión, o sea, tú entiendes el mundo de una manera. Ahora, en el sentido cuando nosotros decimos, oye, tienes que amar a todo el mundo, eso es bastante relativo, porque hay cosas que el cristiano no puede amar. Por ejemplo, la mentira. No la puedes amar, no puedes amar todo, no puedes ser tolerante con todo, porque estaría siendo pues realmente anticristiano. Hay cosas con las que no puedes estar de acuerdo. Ni Entonces, siquiera necesitas ser cristiano porque con la visión, como visión incaica de ama su, ama yu y ama aquella, lo también que, está lo que mismo. llamaba Kant el imperativo categórico, Sí, ¿verdad? sí, O sea, cada uno tiene una cosa allá exacto, adentro en la que no la puedes exacto. cambiar. Y además también lo que uno ve es que sinceramente muchos de los que pregonan esto son los más mentirosos, a morir, ¿me entiendes? Entonces, yo creo sinceramente que trasladar estos valores morales hay que dejarlo a nivel individual, ¿no? Cada quien tiene que responder, ¿no es cierto?, eventualmente ante su creador por sus hechos, buenos o malos, ¿no? Pero digamos como comunicadores, como políticos, etcétera, lo que tenemos que promover es justamente aceptar las diferencias, ¿no? Construir sobre lo bueno, sobre la bondad y no sobre el odio. Carlos, esa fue la razón con la que empezó el movimiento woke en Europa. Diciendo, oye, aceptemos todas las diferencias, tolerémoslas todas. No, eso no lo podemos hacer en el Perú. ¿Por qué? No, pero Porque una cosa es aceptar las diferencias y otra cosa es promoverlas e imponerlas como una especie de autoritarismo. Ah, bueno, eso ¿entiendes? sí. Esa fue la deformación. Ah, bueno, claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Claro, y por eso es que terminamos donde terminamos, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo contigo. Claro. Uno no puede imponer, Pero yo no puedo imponer mi cristianismo a nadie acá. Pero el principio es el principio, mira, o sea, de verdad, el principio del cristianismo es el principio del amor. O sea, es el principio del amor, sí. Que es el más grande de los dones. Correcto, Entonces, es el principio del amor, pero sobre todo, no es, a ver, que eso está mal entendido. Disculpa, no quiero entrar en términos doctrinales, pero solamente voy a hacer una pequeña acotación, si tú quieres, coméntala luego. El amor del cristiano no es el amor primeramente al prójimo, es el amor a Dios. En primer lugar es Él. Entonces el amor a lo que Él ha dicho. Bueno, eso ya es una cuestión doctrinal, por supuesto. Sí, el cristiano real no pone primero el amor a cualquier persona, ¿no? El amor primero está en Dios. Eso es en la relación, pues, del religar, de religión. En esa cuestión tiene que ver con todo lo demás, porque yo tengo que... A ver, si hay una persona que está promoviendo... A ver, pero nosotros hemos sido criados, hemos creados, mejor dicho, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces... Querer a Dios también es querer al prójimo. Exacto, sí, ¿no? sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué significa amarlo? Palabras. Por ejemplo, si alguien me viene a decir... El amar empieza por el respetar. Imagínate. Por el respetar la diferencia. Correcto, ¿no perfectamente. Claro. Pero si alguien me quiere obligar... Lo que pasa es que... a decirle a un chico que se ha vestido de mujer que es mujer, eso yo no lo puedo aceptar. Pero tampoco yo... Ni tolerarlo. No, pero tampoco... No. No lo puedo tolerar. ¿Qué tengo que decirle? Estás equivocado. Tú eres un hombre, no eres una mujer. Punto. Esta es tu perspectiva, pero déjalo pues que piense, porque allí es donde empiezan los odios, donde empieza, ¿me entiendes? La fobia, ¿no? Donde empiezan los maltratos, porque te puede pasar a ti. Que tu hijo resulta que se siente diferente o lo que sea, ¿no? Y a ti no te va a gustar porque lo agarran a patadas en la calle simplemente porque pierde. Pero eso es lo que... Pero es que es lo que pasa, pues, cuando tú empiezas con el discurso del odio, el discurso del odio siempre tiene una parte, digamos, física, que es o acaso crees tú que no matan transexuales o no matan sí, como matan cristianos. Hace poco han matado 80 cristianos en una iglesia en el Congo. De la misma manera, también con ese mismo odio. Bueno, pues entonces está mal. Pues el odio donde sea está mal. Está bien. Y lo que tenemos que hacer es promover el amor. Estoy de acuerdo contigo.
Y no aceptar eso sí, los excesos y menos aún financiados por el Estado. No, En eso estoy de estamos acuerdo totalmente contigo. Solamente que llega un punto en el que tienes que definir qué decir. O sea, eso es porque no puedo aceptar. Yo porque te amo, te acepto, porque te amo, acepto todo lo que tú me dices, porque no, llega un momento en el que la conciencia de uno ya está afectada. Y no significa imponerle mi pensamiento o mi cristianismo o mi cosmovisión a nadie. Simplemente en algún momento cuando viene una persona y quiere que yo le diga, pues, oye, señorita, y es un hombre, evidentemente vestido de mujer, con implantes y todo lo demás, yo digo, mi hermano, yo te respeto, es más, te aprecio, entiendo que tú tienes la imagen de Dios en ti, hay dignidad humana en ti, pero no puedo decirte que eres una y está mujer. bien, pues. No lo puedo hacer. ¿Y cuál es es el más, problema? el Estado no me puede obligar a eso. Pero por supuesto que Punto. no. Esa es toda la discusión. Pero nada, Yo estoy de acuerdo con pero ¿dónde está la contigo en todo discusión lo ahí? demás. Ahí no hay ninguna discusión. No Eso- contigo, sino no, digo en con general, muchas personas. Eso es lo ¿no? decente, eso es lo decente, ¿no es cierto? O sea, bueno, tú te ves así, está bien, perfecto, ¿no? Para mí sigue siendo tal. Yo he tenido esa conversación y la he dicho exactamente en esos mismos términos, pero lo que te quiero decir es que no cometamos el error en un país como el nuestro, donde hay problemas reales, donde 44% de los niños se mueren de anemia, tienen La anemia, inseguridad de la calle, anemia, además. donde tú tienes 80% de informalidad, donde casi 7 millones de personas no tienen desagüe, 3 millones y medio de personas no tienen agua. Los problemas reales nuestros son otros, donde la delincuencia nos arrasa. Entonces, ponernos en una guerra moral a los gringos, porque ni siquiera saben, la mayoría pregúntale qué significa woke. A ver, ni siquiera saben qué significa woke. ¿Saben lo que significa caviar, más o menos? Pero no, woke no. A ver, woke, pues, a ver, tanto que hablan de woke. A ver, Sí. le voy a preguntar a Muñante, a ver qué piensa. A ver, Carlos, hablando un poco del tema, nosotros hemos preparado un informe que me gustaría que tú veas sobre un poco el gasto millonario del Estado peruano en el 2024. La verdad ha crecido ha alcanzado los 93.900 millones en gasto en planilla en Perú. Sí. Y lo ha cuadruplicado respecto de la última cifra registrada, que fue la de 2007. Esto según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, IES, y también de la Sociedad Nacional de Industrias. A mí me parece enorme la manera como el Estado Bueno, ha no sé crecido. si me has escuchado tú, yo vengo en una batalla justamente en ese sentido. Por eso te hemos invitado. He puesto, digamos, de manera ilustrativa el caso del Congreso, donde el 2021, cuando yo ingresé, ¿no? El presupuesto era 641 millones de soles, pero para este año el presupuesto es cerca de 1.500 millones de soles. Y tú dices, oye, perdón, ¿qué cambió? ¿La inflación se disparó? No, la inflación ha sido casi inexistente, ¿no? Y prácticamente hemos, triplicado el presupuesto. ¿Te parece ¿no? si vemos el informe y luego de eso... Ya, pero solamente para avisar, ¿no? Yo he puesto esto como un ejemplo, pero en realidad el mismo fenómeno se da en todo el Estado peruano. Sí, es verdad, eso es verdad. Veamos el informe, por favor, y luego lo comentamos. ¿Cómo se sentiría ponerte los usted audífonos. al enterarse cuánto ha gastado el Estado peruano en sus planillas el pasado 2024? Si a mí me hablan de aumento de las planillas en educación, salud, agricultura, cultura, de la mujer, minas, energía, comercio exterior, entonces ahí está un gran problema. Pues nada menos que 93.000 millones de soles. Un monto que ha crecido a pasos agigantados en los últimos 17 años, cuadruplicando lo gastado en 2007. Un país que sigue gastando por encima de sus posibilidades es insostenible. Un país que tiene reiterados déficits fiscales afectan a todo el conjunto de la economía. Para empezar, la moneda con el tiempo empieza a perder solidez, porque ahora las monedas ya no están respaldadas por oro, por plata, por un activo que se ve a la vista, ¿no? Sino están sostenidas por la confianza en los gobiernos de turno. A primera vista, el incremento en los salarios y pensiones parecen reflejar un avance en el bienestar de los trabajadores del sector público. Pero ¿realmente estamos ante un gasto justificable en un contexto de déficit fiscal creciente y una inflación que ha crecido significativamente y que se busca que sea más baja? El problema de los gobiernos ilimitados es que lejos de ayudar a las personas a progresar, se convierten en obstáculos como la burocracia, impuestos, regulaciones para actividades que necesitan mayor libertad económica.
El informe del Instituto Económico y Social muestra que el gasto en planilla estatal se incrementó a 8,5%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 3,5%. En monedas, equivale a 20.800 millones adicionales respecto al 2023. ¿El Estado tiene los recursos necesarios para sostener esta carga? Los indicadores sociales, la verdad es que no mejoran gracias al Estado. Entonces, si gastamos más dinero en una partida y esta partida nos sigue dando exactamente los mismos resultados, entonces el resultado en términos generales es peor, porque estás invirtiendo más para obtener los mismos resultados. Entonces, no se justifican esos aumentos del gasto. Ahora, ¿cuáles son las entidades que más recursos destinan a sus planillas? Encontramos al Ministerio del Interior con 8.887 millones, seguido por la Oficina de Normalización Previsional, ONP, con 7.405 millones, y el Ministerio de Defensa con 5.452 millones de soles. ¿Es posible que el país esté pagando un precio demasiado alto por esta expansión del aparato estatal? Además, la última cifra más alarmante es la aceleración en la contratación de personal público, ya que en 2024 alcanzó un 28,5% de aumento en el gasto destinado a salarios, y el gasto en planillas de los gobiernos locales y regionales se incrementó en más del 400%. A esto, ¿qué soluciones se pueden proponer? Si la inflación sube en 10%, compro 10% menos. La solución está en que aumente el sueldo en 10% para que siga comprando lo mismo. Esa decisión de aumentar los sueldos y salarios no le corresponde al gobierno, le corresponde a la propia economía, le corresponde a la empresa, a la organización para la cual trabaja. La sostenibilidad financiera del país está en juego y la ciudadanía tiene derecho a exigir mayor transparencia sobre cómo se utilizan los recursos del Estado. ¿El modelo actual es viable para enfrentar los retos del futuro o solo se profundiza la ineficiencia y el despilfarro? Tema, de verdad, que da para hablar de un montón. Y vamos a hablar de eso con Carlos Anderson, que está con nosotros, congresista no agrupado, después de la pausa. Carlos, venimos después de la pausa, por favor. Ya volvemos con Hora Punta con Fabricio Escajadillo. ¿Vives cerca de una quebrada o al borde de un río? Este año se esperan lluvias fuertes y los huaicos y desbordes de ríos llegan sin aviso. No pongas tu vida en riesgo. Por eso, organízate con tu comunidad y protege a tu familia identificando rutas de evacuación y zonas seguras. Refuerza techos y limpia canaletas y drenajes. Mantén lista tu mochila para emergencias. No te acerques a orillas de ríos y no cruces por zonas inundadas o cauces que hayan aumentado su caudal. Ante las lluvias, estamos atendiendo. Súmate. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Continuamos en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Bien, Carlos Anderson está con nosotros. Carlos, a ver, el millonario gasto en la planilla estatal. El Estado aumentó en casi 30% en el 2024 su planilla. ¿Por qué? No solamente su planilla. A ver, vamos a hablar un poquito del Estado. Fíjate, el Estado es el mayor empleador que hay en el Perú. ¿Ya? Hay 1,5 millones de personas que trabajan para el Estado. Okay. A propósito, es el mayor empleador informal del Perú también, porque no solamente de ese 1,5 millones, no, más o menos hay unas 600.000 personas que trabajan en este sistema CAS. Okay. ¿No? Que viene a ser informal al final. El final, porque no genera, pues, no tienen seguros, no tienes nada y no generas tiempo de servicio, no eres sujeto de crédito ni nada por el estilo, y atrae no necesariamente a los mejores. Entonces tenemos un Estado sobredimensionado, uno. Un Estado que además también es extremadamente burocrático y donde la meritocracia básicamente casi no existe. Hay algunas islas de meritocracia, pero en general no existe, ¿ya? Así que ahí tenemos un Estado mal preparado, un Estado, digamos, donde básicamente llegas por los amigos, y todo esto lo vemos, por eso decía yo, en el Congreso, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo, ¿sí? Tienes ahí triplicado el presupuesto, tienes más de 4.000 no sé cuántas personas trabajando para servir los intereses y las necesidades de 130 personas. O sea, es una sobredimensión, pero total, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo sucede en los ministerios, lo mismo sucede en las agencias, lo mismo sucede en todas partes. De hecho, por ejemplo, ¿cómo nos enteramos de un caso? Así también ejemplar, si tú quieres, en el mal sentido.
Petroperú. Nos enteramos porque un día digamos, la empresa auditora, Pricewaterhouse, dice sencillamente, ¿saben qué? Yo no puedo aceptar estos estados financieros, ¿no? Y entonces ahí nos vamos, ¿cómo qué pasó? Bueno, la empresa estaba media quebrada y empezó todo, ¿no es cierto?, de revoloteo. Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, que yo tengo es que las 100 mayores empresas o instituciones del Estado peruano tengan la obligación de tener también estados financieros auditados por privados de esta naturaleza. Vas a ver que empiezan a hacer eso y vamos a ver todo tipo de sapo, rana y lo que tú quieras. Ya, eso al final te va a llevar a una motosierra. Te va a llevar, en realidad, desde ya, pero la motosierra no puede ser, pues, digamos, a lo loco, ¿no? O sea, tiene que ser más cirugía fina, ¿ok? En el Perú necesitamos hacer cirugía fina porque si no, tienes el riesgo de llevarte lo poco de bueno que hay en el Estado, ¿no? No puedes terminar acabando Por con ejemplo. eso. Mira, por ejemplo, tú tienes Banco Central de Reserva, tienes SBS, o en instituciones, por ejemplo, en cada institución hay un 10%, 20% de gente que realmente está motivada, ¿no? Que tiene los conocimientos, después el resto no. Entonces hay que hacer, digamos, la cirugía. Hay que hacer eso sí, una especie de Doge, como el que tienen en los Estados Unidos, que está iniciando Elon Musk, para poder saber línea por línea en qué se gasta. El porqué de tanto, por ejemplo, consultoría en lugares donde supuestamente está la gente para hacerlo, ¿no? Carlos, es interesante lo que tú estás diciendo. En un instante te quiero preguntar por los ministerios, porque con toda esta corriente liberal, digamos, clásica, que corre por redes, etcétera, se habla de que deberían haber ministerios que deberían desaparecer, etcétera. Pero antes de eso, a ver, según esta data que hemos puesto aquí en el informe, las municipalidades son las que han liderado el crecimiento desde el 2007 al 24, en un 475%. Después de eso, los gobiernos regionales, no podía ser de otra manera, con 363, bueno, y luego el gobierno nacional con el 258. ¿Cómo hacemos para que las municipalidades entiendan y los gobiernos regionales entiendan que no se puede crecer de esa manera, sobre todo en el pago a planillas? Claro, mira. Parece una cuestión ya de idiosincrasia. No, es una paradoja, es una paradoja. O sea, no te olvides que en muchos lugares del Perú, ya la municipalidad es el mayor empleador. Los gobiernos regionales son grandes empleadores. El gran problema del Perú es que no se genera suficiente empleo privado, ¿ya? Y entonces, quien tiene la posibilidad de ofrecerte un empleo justamente tiene poder. O sea, ¿por qué crees tú lo del Congreso? Porque caramba, si tú manejas un súper presupuesto y tienes la posibilidad de contratar a medio mundo, bueno, tienes un montón de poder, ¿no? Mira, lo paradójico con lo que acabas de destacar tú, que esos dos incrementos en el tiempo, porque esos son incrementos en el tiempo, es que si tú ves, por ejemplo, cómo se organiza el presupuesto, el 63% del presupuesto va siempre al gobierno nacional. Alrededor del 20% va al gobierno regional y solamente un 15% a los gobiernos locales. A las municipalidades. A las municipalidades. Y tú tienes un montón de municipalidades, por ejemplo, que tienen a su alrededor estos, ¿cómo se llama? Asentamientos humanos, y hay otro concepto también ahí, que no recuerdo bien. Asociaciones de vivienda, etcétera. Que requieren, digamos, recursos de la municipalidad para los cuales la municipalidad no tiene. Todas las visitas que llegan al Congreso de los alcaldes distritales son de esa naturaleza, ¿no? Porque tienen un montón de exigencias y no pueden responder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es repensar la forma como distribuimos el presupuesto, ¿sí? Porque tal y como está hoy en día, sigue alimentando un centralismo que es un centralismo además también despilfarrador. Porque cuando tú le das, pues, o sea, mira lo que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es una barbaridad de dinero. Entonces tú tienes ahí pues todo tipo de despilfarro. Te aseguro que lo pones a Musk o cualquiera de estos a limpiar ahí, vas a tener que limpiar un montón en el MTC, un montón en vivienda y un montón en otros lugares. Además también hay que reordenar las tareas. Porque la pregunta muy sencilla es la siguiente. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación construyendo colegios? ¿Qué saben los maestros de construir colegios? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio, de Agricultura construyendo regadíos, etcétera? ¿Para qué? O el Ministerio de Vivienda construyendo casas. Lo que tienen que hacer es estos ministerios, ¿no? Dictaminar políticas de salud, políticas de educación, ¿me entiendes? Okay. No poner a construir cosas. Carlos, en ese razonamiento, por ejemplo, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, que son los cuatro más que mucha gente dice, oye, pero ¿para qué sirven? ¿Deberían fusionarse? ¿Deberían desaparecer? ¿Qué hacemos con esos ministerios de corte
no sé si social es el término, pero que han sido funcionales políticamente siempre a los gobiernos de turno. Claro, mira, lo que tenemos que hacer en realidad es evitar digamos, la duplicación de tareas y de presupuestos, ¿no? Tú tienes un montón de mini programas. ¿Para qué tienes un montón de mini programas? Porque así puedes contratar un montón de gente, ¿no? Eso es lo que pasa en el Estado, porque no hay control, ¿no? Y no hay rendimiento de cuentas. Entonces, ahí lo único que buscas es maximizar la generación de empleo para tus propósitos, digamos, proselitistas, ¿no? Ahí en el caso de todos los servicios sociales en el Perú hay necesidad, por supuesto que hay necesidad, porque tenemos una situación de entrada, ¿no? De tremendas inequidades que tienes que corregir, pero no necesariamente pues con ejército de funcionarios. Lo que tendríamos que hacer es cosas más inteligentes, como por ejemplo, oye, tenemos chicos muy buenos que, por ejemplo, deberían poder estudiar idiomas para poder salir adelante. Oye, existen vouchers, ¿no? Se les puede dar, o sea, usted vaya y vaya al sector privado, ¿no es cierto? Entonces, hay formas de organizarse mucho más inteligentes que las que tenemos hoy en día. Y sí, en el caso de los ministerios, tenemos demasiados ministerios, ¿no? Repetitivos. ¿Tú qué piensas? ¿Tienes que volarte algunos? Sí, claro. Por ejemplo. De hecho, nosotros estamos trabajando en el plan de gobierno que estamos armando en Perú Moderno, ¿no? Estamos trabajando justamente, entre otros temas, ¿no? En cómo reformulamos todo el Estado peruano, ¿no? Pero no solamente es... ¿Tienes algún ministerio en la mente que le has puesto ya el X, le has puesto el ASPA? No, lo que pasa es que yo no quiero hablar a nivel personal, sino que cuando esté listo, hablar de manera, digamos, ya de partido, ¿no es cierto? En el equipo somos 87 personas que estamos trabajando arduamente. ¿Ya eres tú el candidato? Yo soy, a ver... ¿O todavía no lo han decidido? En la práctica soy el candidato, ¿no? De Perú Moderno. Porque me dicen que el señor Reinaldo López, ¿puede ser? ¿También es candidato? ¿Tú lo conoces a Reinaldo? ¿Sabes quién es? Bueno, lo he visto alguna vez, claro, todo el mundo lo ve, sí, pero no necesariamente sepa si es candidato. No, sí, evidentemente van a haber algunas internas ahí dentro, ¿no? Pero un partido tiene que tener, tú sabes que la política es antropomorfa, sí, ¿no? Empieza por conocer a la persona. Tiene que tener un rostro, ¿no? Tiene que tener un rostro, ¿no es cierto? Un rostro conocido, ¿no? O por lo menos en el Perú, que no es como en Alemania que votamos por el partido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, claro, mira, al final el partido tiene que tener un rostro que sea suficientemente conocido en el país. El mío más o menos lo conocen, ¿no? Tiene una voz, así que nada, internamente habrá que solucionar ese tema, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy confiado en que voy a ser el candidato. Bueno, va a haber motivo entonces para que vuelvas asiduamente acá, seguramente en tiempo, cuando la campaña empiece a calentarse, seguramente vamos a invitar a los candidatos y siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos. Por supuesto. Ya, y vamos a hablar de temas más, vamos a hablar de los términos, del progresismo y del conservadurismo, porque ambos insultan con esos términos, y ambos los aceptan también. Sí, yo no creo en los insultos, sinceramente. Me parece una pérdida de tiempo todo ese tema de los trolls que uno te insulta. Pero tenemos que entonces encontrar palabras para identificar, pues, para diferenciar, ¿no? O sea, lo que pasa es que las personas... Para ponerlos en el espectro. Las etiquetas no te ayudan necesariamente. Pero tienen que existir, si no, ¿cómo me diferencio del otro? Le digo, ustedes son personas así que hablan. No, yo no se diferencia por lo que propone. Por ejemplo, en ese sentido, tu estrategia para ganar el voto de los supuestamente conservadores, así para usar las comillas, ¿cuál sería? No, yo no tengo ninguna estrategia para ganarme a los conservadores. O sea, sinceramente, si los conservadores ven en mis propuestas, en mi visión, elementos, digamos, de contacto y dicen, oye, ese señor de manera general me representa, porque el que representa solamente una visión no va a ganar nada. Está hablando cosas sensatas, o quizás no está hablando cosas sensatas, en ese sentido. Por supuesto, al final un presidente tiene que ser un presidente de todos los peruanos, de todos, con sus diferentes puntos de vista. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Entonces, en la medida en que tú puedas realmente presentar una visión de conjunto, una propuesta de futuro, una propuesta de cambio que recoja todas esas principales, digamos, sentimientos y expectativas y deseos de las personas, genial, lo estás haciendo bien, ¿no? ¿Sabes qué, Carlos? Me encantaría conversar un día, seguramente en un par de semanas te puedo invitar para hablar del rol del Estado. Con todo gusto. ¿Cuál es el límite del Estado? ¿Qué es lo que el Estado, lo sentamos en su silla y le decimos, ya señor, haga usted esto? Pero hágalo bien, Claro, y hay algunas cosas en las que le podríamos decir, señor, usted no se puede meter acá porque no puede, no sabe, no entiende. Pero por supuesto. Eso sería genial poder conversar del rol del Estado. Con todo gusto. Para hacerlo de manera pedagógica para nuestros oyentes. Muchas gracias, Carlos. Nada, un placer y nuevamente felicitaciones. La verdad es que es muy lindo. Da gusto venir por acá. Sí, muy bien. Bueno, estás invitado para cuando gustes. Muchas gracias. Bien, Dios te bendiga. Vamos a una